Gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. La gloria sea a Dios. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en la casa del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo y mi esposa Gladys allá presente. Gracias a cada uno de ustedes. Quiero dar las gracias a Dios por poner a la pastora que dé la palabra de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios por este día. Les pido que abran la escritura en Samuel, Primera de Samuel, capítulo 5. Gracias a Dios por Gloria a Dios para siempre. yo haciendo los bosquejos para la palabra. Mi alma. Dios me estaba mostrando, como dijo la pastora, no es bueno que uno recuerde lo malo, pero Dios siempre nos recuerda de dónde nos sacó, todo el proceso que uno pasa, Dios siempre nos muestra. Y yo ayer, cuando estaba haciendo el mensaje, yo me estaba recordando unos bosquejos que tengo, y como a mí me gusta siempre anotar con hora y fecha, yo me empecé a acordar, y Dios me traía a memoria todo lo que yo he pasado y hasta dónde he llegado, porque todos en manos de Dios tenemos un propósito. Dios siempre nos tiene un propósito para cada uno de ustedes, pero Dios no nos muestra el proceso. Eso Dios nos lo deja para resistir, para fortalecernos, para hacernos fuertes. Gloria a Dios. Les voy a pedir por favor que abran la escritura. Para los que no sepan, está en el Viejo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-Ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana. He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en la tierra del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. Les pido por favor que extiendan su mano hacia mí, con una pastora, para que oren, para que Dios nos bendiga con este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, te damos gracias por tu palabra y el propósito que tú tienes en la vida de nuestro hermano. Te damos gracias por amarnos, por ser bueno. Háblanos, Señor, para la gloria y la honra y la alabanza de tu santo y bendito nombre. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Toda gloria y toda honra. Hermanos, les pido que tomen asiento, por favor. Gloria a Dios para siempre. Vamos a hablar un poco Amén, del amén. relato de Primera de Samuel. La historia, podemos ver que en el capítulo 3, 11 al 14, ya Dios le había dicho al pueblo que traería juicio sobre la casa de Elí por el pecado de sus hijos, y él no les estorbaba. Cuando Dios le hizo llamado a Samuel, era porque ya Elí ya no estaba haciendo la voluntad de Dios. Ya Elí ya había hecho cosas que a Dios no le agradaban. ¿Y cuál era lo peor? Estaban haciendo cosas malas en la casa de Dios, que eran sus hijos de Elí. Pero dice la escritura que Elí no les estorbaba, que Elí los dejaba. Entonces Dios ya había traído juicio, y por eso le llamó a Samuel. En 1 Samuel 3:12
le dice Dios que iba a tener juicio sobre la casa de Elí. No era que Dios le iba a desechar así, sino que ya Dios ya le había advertido, ya le había hablado, pero Elí no hacía caso. Estaban hasta haciendo cosas malas. Elí era un sacerdote que ministraba la casa de Dios, pero no obedecía, no hacía caso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Trajo juicio a su casa, y lo peor de todo, que trajo juicio al pueblo también. Por eso es que ese día pelearon los hijos de Israel. El pueblo de Israel fue a pelear con los filisteos y perdieron. Ellos pensaban que iban a ganar la batalla porque Dios estaba siempre con ellos, pero siempre Dios les hablaba y les decía los mandamientos. Es como ahora, Dios nos habla por medio de Jesucristo, con la palabra, y nos dice cómo estaban sus mandamientos, que debemos obedecer la palabra de Dios. En 1 Samuel 3:12, si lo pueden buscar por favor. 1 Samuel 3:12 dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, por sus hijos han blasfemado a Dios, y él no nos ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí de la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Allá Dios le había hablado a Elí, a Samuel, que iba a destruir la casa de Elí, porque no había obedecido, ya había dejado todo mal, ya sus hijos ya estaban, como dicen, mal. Y lo peor es que blasfemaban y hacían cosas en la casa de Dios, pero él no les estorbaba. Él tenía más. Por eso a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Tenemos que reprender a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos nos acompañen a nuestro destino eterno, que es estar en la casa de Dios. Tenemos que reprender a nuestros hijos para que ellos no se pierdan. Entonces, cuando estamos viendo que cae el pueblo de Israel con los filisteos, fueron a luchar y perdieron. No ganaron, cayeron y dijeron, bueno, pues aquí si vemos que esto no da batalla, pues vamos por el arca. ¿Y qué fue? Fueron por el arca. Ellos le habían atribuido al arca como un fetiche, como una superstición, como decir, bueno, si tú aquí nos ganaste, vamos a traer el arca. Pero dice la escritura que los filisteos se espantaron, les dio miedo, miraron el arca y dijeron, han traído el arca de Dios. ¿Cuál era el arca de Dios? Los filisteos sabían que ya había habido plagas en Egipto. Ya había, el Dios de la Biblia ya había hecho varias cosas a beneficio de los israelitas. Había destruido Egipto, los había sacado de la tierra de Egipto, había castigado al faraón. O sea, ya Dios había obrado y la gente lo sabía. La gente sabía que Dios es un Dios poderoso. Amén. Dice, ya como ellos vieron que no perdían, que perdían y no ganaban, fueron a traer el arca. Pero ya Dios los había abandonado por causa de su desobediencia. Y ellos, a traer el arca, pensaban que iban a ganar la guerra contra los filisteos debido a la superstición. ¿Qué es la superstición? Es una creencia irracional, ajena a la fe religiosa, formal o a la ciencia, que atribuye efectos mágicos, buena o mala suerte, a ciertos actos, objetos, palabras, fenómenos o naturales. Y toda superstición infiel de los hijos de Elí, las tribus hebreas fueron derrotadas, porque ellos ya no tenían la presencia de Dios. El arca era la presencia de Dios. Ellos, ahí había, en el arca, era donde Dios se manifestaba, donde Dios les hablaba. Y esa arca la tenían que cargar. También le doy gracias a Dios porque nosotros ya el arca la tenemos dentro.
La presencia de Dios está dentro de nosotros. Gloria. Ya no tenemos que cargar. Ya no tenemos que cargar como los israelitas. Cuando cargaban el tabernáculo, cuando ponían las mantas, cuando hacían los sacrificios, cuando hacían una cosa, cuando hacían otra. Yo he leído la escritura, hermanos, y de verdad que a mí me asombra todos los sacrificios que hacían ellos a diario. Y nosotros ya no tenemos ningún sacrificio, porque ya el sacrificio fue pagado en la cruz. Lo único que tenemos que leer es la Biblia. Y no le queremos dedicar un rato a la escritura, no queremos leer la escritura. Ahora imagínense matar mil bueyes. Matar 1000 vacas, bueyes, becerros, carneros. Yo cuando empecé a leer el libro de Salomón, yo veía todo lo que hacían, todos los sacrificios, todo lo que yo decía, bueno, ¿qué les alcanzaba el día? Porque decía que eran sacrificios, mataban bueyes y hacían de todo, hacían ahí. Y cuando era fiesta se gozaban más todavía. Entonces yo digo, wow, mucho tiempo, pero Dios siempre le ha dicho al hombre todo lo que hay que hacer para acercarse a su palabra. No podemos acercarnos a Dios con las manos sucias. Tenemos que acercarnos a Dios por medio de sus términos, por medio de su mensaje, que es la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga? Lee la escritura. Es el manual para nosotros. Ese es el manual que Dios nos ha dado. Cuando tú compras un ventilador, cuando compras algo, cuando compras un producto que te gusta, ahí está el manual. Ahí te dice cómo usarlo, cómo no usarlo. Si no usas el manual, dices, bueno, este ya se descompuso. ¿Por qué? Nomás lo conecté, pero no me leí el manual. Así nosotros. Nos va mal, no nos va bien. Y a veces le echamos la culpa a Dios, pero no leemos el manual, que es la escritura. No la leemos. Tenemos que leer la escritura para que Dios nos bendiga, para que Dios nos guarde, para que Dios nos levante. Así dice la palabra de Dios. Y aquí, como ya habían atribuido ellos la superstición, que pensaban que con la Biblia, con el arca, ellos iban a vencer, ellos iban a ganar. No fue así. Dios los abandonó. Porque tenemos que ver que aunque Dios nos ame, Dios nos bendice, Dios nos prospera, y a veces no hacemos la voluntad de Dios. A veces no estamos bien delante de Dios. A veces no queremos hacer lo que Dios nos manda, no queremos obedecer lo que es la palabra de Dios. Entonces, Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que, miren, yo hablando con una persona, bueno, con mi hermano, me dice, no, es que Dios no quiere que nos pase nada malo, porque todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Digo, no. ¿Cómo? ¿No somos hijos de Dios? Claro que no somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Es diferente, pero no todos somos hijos de Dios. Porque los filisteos son creación de Dios. Israel es la creación de Dios. Ahora hay una diferencia que Dios puso en Israel y los filisteos, que Dios puso a Israel como pueblo escogido. ¿Para qué? Para ejemplo de las naciones. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo se desvió. Que el pueblo no hace su voluntad. Y vemos una lucha constante con Israel en el tiempo de los filisteos. Los filisteos eran los peores enemigos de los israelitas. Eran los peores que había. Moralmente, eran sanguinarios, mataban mucha gente. Esos eran los herrésimos enemigos del pueblo de Israel. Esos eran los filisteos. Y por eso es que Dios puso al pueblo de Israel para que fuera ejemplo de las naciones, pero ellos no quisieron hacer la voluntad. Hasta la fecha no quieren hacer la voluntad de Dios. Sí hacen ciertas cosas, pero no hacen todo lo que Dios les ha mandado. Hacen las fiestas, esos, porque yo pienso que Dios no es un Dios aburrido, porque Dios es un Dios fiestero. Miren cuántas fiestas tiene el pueblo de Israel y cómo Dios se gozaba con su pueblo. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, le dijo al faraón, deja que mi pueblo me vaya a hacer sacrificios al monte. Pero Dios no quiere que estemos mezclados en el mundo. Tiene que sacarnos del mundo para poder servirle a Dios. Porque Dios no quiere que nosotros nos pierdamos. Entonces Dios nos tiene que hablar. Dios, como ahorita nos está hablando por medio de la palabra. Nos habla en el servicio, nos habla en la casa, nos habla por la palabra. Dios nos habla por todos lados, por todas formas. Dios nos tiene que hablar. Pero también tiene que castigar el pecado. Por eso dice la Escritura que pecado no confesado, no prosperado.
Y la Biblia se va más allá todavía cuando dice, el pago del pecado es muerte. Eso es lo peor que hay. Por eso es que Dios tuvo que dejar al pueblo de Israel. Porque ya Elí había fallado. Porque no les estorbó a sus hijos. Porque hay gente y hay gente así en esos tiempos. No quieren saber de Dios. Y yo digo, bueno, si no quieren saber de Dios, pues allá ustedes, porque tenemos un libre albedrío. Pero hay gente que no quieren saber de Dios y aparte hablan mal de Dios. Porque dice la Biblia que el juicio cae sobre la casa. Allá ellos, el mundo, allá ellos que salen con Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Queremos andar en pecado y venir a la iglesia y decir, todo está bien, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor así. Aunque nos engañemos, por eso dice el apóstol Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Gloria a Dios. Dios no puede ser burlado por el hombre. Dios tiene que castigar el pecado. Y no nomás le va a decir por mí, ni por ustedes, ni por la gente, sino por toda la humanidad, porque todos somos creación de Dios. Pero no todos somos llamados hijos de Dios. Eso es lo que la Biblia nos... No lo digo yo, la Biblia nos enseña eso. Por eso no hay que atribuirle cosas sobrenaturales a la Biblia. Ahora con redes sociales uno puede ver, te sientes mal, lee el Salmo 90, hasta lo hacen una voz ahí calladita, lee el Salmo 91, lee el Salmo 91 a las 12, medianoche, lee. Te sientes mal. Mira, la Biblia dice. Y hacen creer a la gente que sí, pero ¿dónde está el arrepentimiento? Gloria a Dios. ¿Dónde está la exhortación? Yo veo, hermanos, de verdad, las redes sociales llenas de tanta gente que yo digo, predican y lloran y esto. Yo digo, bueno, si es que las redes sociales no pagaran, ¿de verdad lo harían? Yo a veces me molesto y yo luego lo quito. Porque dice la Biblia que Dios tiene que doler. La Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán verdaderos burladores. Pero los burladores no son una gente que va a venir a burlar y que Dios y que mira y que tu Dios. No. La Biblia nos enseña que van a venir burladores, pero no sabemos cómo, pero ya lo estamos viendo. Tal vez antes del 2000 uno puede, ¿cómo será esto? ¿Cómo será el otro? Pero ya estamos viendo la realidad por medio de las redes sociales. Gente llora, gente aquí, gente... No, hermano, si tienes que llorar, llora en presencia de Dios, tú y Dios en secreto. Ahí Dios te va a bendecir. Ahí Dios te va a prosperar. Pero si no haces la voluntad, ¿cómo quieres que Dios te conteste? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios, porque dice la Biblia que los enemigos de su pueblo son enemigos de Dios. No lo digo yo, es la Escritura. ¿Cómo Dios va a tener enemigos de su propia creación? Porque Dios nos muestra que no nos podemos presentar con un Dios santo con las manos sucias. Cuando uno viene a los pies de Cristo y uno se arrepiente, ya eres hecho hijo de Dios. Ya vienes con la unción del Espíritu Santo. Solo queda desarrollar, leyendo la Escritura, leyendo la palabra, orando, ayunando. Y ya Dios te puede moldear y moldear. Pero, ¿de dónde salieron los filisteos? Vamos a buscar Génesis 10, 6, 4. Porque a mí me gusta siempre hablar con la palabra. Y vamos a ver de dónde salieron los filisteos y por qué se hicieron malos los filisteos. Miren. 10, 4. 10, 6 al 14, perdón. Vamos a leer. Vamos a leer el 6. Y se arrepintió Jehová. Génesis, perdón. 10, 6 al 14, perdón, me equivoqué. De 6 al 14. Los hijos de Cam, pongan atención, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila,
Sapta, Ramá, Sapteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así: Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Balec, Erec, Acab y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. Mizraim engendró a Lubdim, Ananim y Leabim, a Naphtuhim, a Pasturim, a Calusim, de donde salieron los ¿qué? Los filisteos y Caftorim. Cuando yo empecé a leer la escritura, dije, bueno, tantos nombres, se me hacía bien difícil conocer hasta la fecha. Pero es que Dios nos enseña el origen del hombre y el origen del pecado también. Entonces es bueno saber la genealogía. Cuando uno lee Mateo, habla de Jesucristo y también nos enseña de dónde viene Jesucristo, la genealogía. Yo puedo saber quién es mi mamá, mi papá, mis abuelitos, hasta mis bisabuelitos, pero de ahí yo no sé quién más pasó por. Pero el único, porque en cierta generación se pierde la genealogía, pero de Jesucristo nunca se perdió la genealogía. Hasta la fecha sabemos de dónde salió Jesucristo, de dónde es, de dónde vino y para dónde va. Bueno, ¿para dónde vamos con él? Siempre me da gusto leer la genealogía y me gusta siempre por eso saber y tomarme el tiempo para hacer un mensaje, porque es bueno poner las cosas en claras y más que nada por medio de la escritura. Saber de dónde de dónde salimos, para dónde vamos y para dónde nos dirigimos. Los filisteos pensaron que podían poner el arca en la casa de Dios. Los filisteos pensaron que podían poner el arca de Dios en la casa de Dagón. Pero miren bien lo que yo anoté aquí. Pero nuestro Dios es superior a cualquier Dios. Amén. Ellos llegaron y agarraron el arca, la presencia de Dios. Lo habían agarrado como un amuleto y dijeron, bueno, pues lo vamos a poner aquí. ¡Pum! Ahí se ve bonito. Saquen una foto ahí a Dagón y al arca de Dios. Pero ellos no sabían que nuestro Dios no comparte la gloria con nadie. Amén. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios de misericordia. Pero Dios es el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Él es el Dios que le servimos. Amén. Entonces ahí pusieron el arca con Dagón. Pero ellos no contaban que Dios no comparte su gloria con él. Tal vez Dagón, que se comparte la gloria con todo el mundo, pues es un Dios falso, pagano. Pero el Dios no. El Dios es un Dios vivo, el que tenemos nosotros. Y sabemos que todos los ídolos tienen que caer delante de la presencia de nuestro Dios, que es el Dios vivo y verdadero. Todas las ideas y pensamientos tienen que caer delante de Dios. Por eso cuando nosotros venimos a la Biblia, nos funde la mente, nos funde el cerebro, porque venimos con unas ideas diferentes, pero Dios las derriba. Dios nos ayuda y siempre nos derriba, y el que se deja moldear, se moldea, y el que no, allá el juicio. Porque hay una porción de la palabra que dice, más vale no me hubieras conocido. Así es el Señor con nosotros. Con simplemente la gente parar y pasar y mirar la iglesia, ahí hay condenación. Porque no es, bueno, tú pasaste, pero nunca entraste. Y así hay mucha gente ahora. Pasan por la iglesia, pero nunca entran a la iglesia. Pero ¿quién era Dagón? Dagón era el dios de los filisteos, que significa pececillo, o dios del grano, asociado a la fertilidad y la agricultura, y es representada como un ser mitad hombre y mitad pez, y tuvo su origen en Mesopotamia durante el tercer milenio antes de Cristo, cerca de 2000 años antes de Cristo. Se edificó un templo, miren bien, escuchen bien, se edificó un templo importante para él en la ciudad marítima de Ujarit, y era venerado como el padre de los dioses.
y tenía templos importantes en Gaza y Asdod. Pero escuchen bien lo que le pasó, porque se hizo famoso. Y se hizo famoso por caer postrado delante del arca de la alianza. ¿Qué fama tenía? ¿Qué fama tenía? Nada más cayó postrado, cayó tirado, cayó derribado. Dice la escritura que pusieron el arca del pacto aquí y pusieron el arca aquí. Y pues, el arca del pacto y pusieron a Dagón ahí. Y dijeron, bueno, pues aquí está para la... Y pasaron y miraron y pum, se cayó. Es un vientecito, por ahí van, pum, lo ponen. Y ya Dios les da otra lección. Al otro día fueron y ya estaba postrado y aparte estaba roto. Porque Dios no comparte la gloria con otros dioses. Si el Dios que le seguimos es el Dios de dioses. Él no comparte su gloria con nadie. Dicen que tenía cara humana y cuerpo como de pescado, como las sirenas. O sea, tenía cuerpo de pescado, como las sirenas, y cara humana. Aquí podemos ver, a la luz de la Biblia, cómo Satanás siempre quiere distorsionar la imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios, perdón. A nosotros bueno, yo cuando estudié en la escuela, decía, un librito que Homo sapiens, Australopithecus y eso, y nos hacían creer que veníamos del chango, nos hacen creer que veníamos de chita, pero no es cierto. Dice la escritura que Dios hizo al hombre imagen y semejanza de Dios. Si leemos el Génesis del principio, la escritura nos narra cómo Dios hizo la creación. Cómo expandió, cómo fueron las expansiones, cómo hizo esto, Dios hizo los animales, hizo acá, hizo allá, el huerto, hizo todo. Pero ¿qué pasó cuando hizo al hombre? Dios especifica cómo hizo al hombre. El hombre Dios lo hizo, hubo una junta ahí en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y dice la Biblia que descendió Dios. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, ¿no descendió Dios? Cuando Dios expandió las aguas, solamente hizo la palabra, dijo la palabra. Sea la luz, fue la luz. Que se abran las expansiones. Y dice la Biblia que llamó cielo, llamó tierra y agua. Pero cuando hizo al hombre, gloria a Dios, aleluya, bajó el Señor de señores. Gloria a Dios. Y dice que formó al hombre, lo hizo acá, le dio forma, le dio acá y le dio allá. Y le hizo a imagen y semejanza. ¿Cuál chango ni cuál mono? Eso no es cierto. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora pueden ver de dónde salieron los terianos. Todos esos que me siento animal, que va y que va y bueno. Eso es mentira, hermanos. Porque el enemigo sabe que le queda muy poco tiempo y quiere confundir al ser humano haciéndole creer que es animal. No es cierto. Dios, desde el momento que crió al hombre, lo hizo a imagen y semejanza. Miren, la Biblia yo pensando en el mensaje, dije, ni siquiera dice la Biblia que cuando Dios sacó al hombre del huerto, aquí está el huerto aquí, y no dice la Biblia que cuando el hombre hizo así, después de él le salió cola. No le salió cola, hermanos. Dios lo sacó, pero lo dejó igual. Porque Dios hasta ahorita tenemos la imagen y semejanza. Y fue lo que ahora nos ha dado, que fue el aliento de vida. Los animales no tienen aliento de vida. Los árboles no tienen aliento de vida. Gloria a Dios. Pero al hombre sopló. Y eso es lo que nos dio vida. Amén. El Señor Jesús nos dio vida. Y nos dio vida en abundancia. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con toda esa gente que se siente animal? Porque los huestes espirituales saben que les queda poco tiempo y quieren confundir a la gente que venimos del chango, pero no es cierto. Venimos de un Dios vivo. Imagen y semejanza Dios nos crió. ¿Qué significa el arca del pacto? Símbolo central de la presencia de Dios. Y también se le conoce como el arca de Dios. Y el arca que tenía 2 querubines, que es una especie de ángeles alados. El término en hebreo es cherub y el plural es cherubín. Y la función primordial de ellos era ser guardianes,
Por ejemplo, podemos ver en Génesis 3:24, cuando Dios echó afuera al hombre del huerto, puso 2 querubines y una espada encendida. Amén. Los querubines, bueno, en la Biblia hasta ahorita yo no he mirado que los ángeles tienen alas, pero los querubines sí tienen alas. Eso ha sido como una controversia. Bueno, pero eso no es el tema. Eso no, la Biblia no nos enseña que los ángeles tienen alas, pero los querubines sí tienen alas. Ahí Dios habla, hasta en Isaías, cuando miró aquí, miró allá y miró querubines, también muestra que tienen alas, pero los ángeles no muestran que tienen alas. Pero ese es otro tema. Aquí tenemos en cuenta que cualquier Dios del mundo, también les quiero decir para los nuevos, que cualquier que quiera escribir la palabra Dios, se escribe, si es un Dios del mundo, con D pequeñita. Pero no ponamos, pueden escribir Dagón como quieran, con D pequeñita, los dioses del mundo son D pequeña. Pero en la palabra de Dios, el Dios vivo y verdadero, se escribe con la D grande para los nuevos. ¿Por qué se escribe con D grande? Porque el Dios que le servimos es grande. Es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios de amor, de misericordia y de paciencia. Pero también Dios tiene que castigar el pecado, como lo hizo con los filisteos. Tiene que castigar el pecado. Y aún así Dios no ha cambiado. Así como Dios era ayer, es hoy y será siempre. Dios nos tiene que castigar el pecado. Dios no nos puede dejar que hagamos lo que queramos, que vivamos como queramos, que vengamos a la iglesia y después mañana, ahora sí como dicen por ahí, vienen aquí el domingo a recibir a Cristo y el lunes se les sale Cristo y vivimos como queramos. No, no se puede, hermanos, no se puede. Yo prefiero, como dicen por ahí, mandarlos al cielo con la verdad o al infierno con la mentira. ¿Qué prefieren? Yo prefiero mandarlos al cielo con la verdad, porque esa es la que nos va a mantener siempre bien, la comunión con Dios, con el arca. Y en 2 Samuel 6:12 sabía el rey David. Miren que a mí el libro de Samuel, lo que son el Viejo Testamento, el libro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel y Reyes y las Crónicas, me han llamado mucho la atención. Eso es lo que más me ha gustado, porque nos enseña cómo desde el principio la gente quería servirle a Dios a su propia manera, pero siempre Dios los tenía que castigar. Siempre Dios, cuando hay algo oculto en nosotros que no confesamos delante de Dios y no prosperamos, tenemos que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe, que Dios nos ilumine y decir: Señor, ¿en qué te he fallado? ¿En qué pecado? ¿Qué he hecho mal? Estaba hablando la pastora ese día de Raquel, que tenía los dioses ajenos cuando fue el suegro de Saúl a buscarlo, y ella llevaba ahí los dioses ocultos. Por eso es que debemos de sacar todos esos dioses. Todo dragón que tengas tienes que sacarlo en el nombre de Jesús. Amén. Que sea el Dios vivo y verdadero el que muere en tu vida. Que sea el arca de la alianza, el arca del pacto que vive tu vida, que esté en nuestras vidas. Amén. Cuando el rey David supo que los filisteos, miren, voy a dar un pequeño relato acá. Cuando Elí, dice la escritura que cuando Elí supo la noticia, cayó muerto para atrás, porque habían perdido la batalla. Cuando ellos llegaron, que llevaron el arca del pacto, ellos iban a pelear. Primero el pueblo de Israel había perdido la batalla. La segunda ocasión fueron, pero llevaron el arca del pacto. Eso es lo que dice 1 Samuel. Pero dice la escritura que cuando fueron a traer el arca del pacto, ellos pensaban que con el arca del pacto ellos iban a ganar. Pero no fue cierto. Porque Dios no es una persona que tenemos que tener aquí, el arca del pacto, y que si yo voy a ir para allá, espérate, voy a ganar para llevármela. No, porque ahí voy a ganar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si no llevaban el arca del pacto, Dios con todo y pecado, Dios no les iba a dar la victoria. No les iba a dar la victoria como sea. Más bien trajo juicio a su vida. Quisieron servirle a Dios como ellos quisieron. Entonces dice la escritura que cuando fueron vencidos, Dios permitió, porque yo sé que Dios permitió que un hombre librara la batalla y corrió, se fue.
y dice que Elí era un hombre robusto, un hombre grande, ya viejo, ya lo veía bien. Dice que le dijo, ¿qué te aconseja, hijo mío? Porque él les hablaba de hijo mío. ¿Qué te aconseja? Dijo, oh Señor, hemos perdido la batalla, dice, y tus hijos cayeron muertos. Pero dice, lo que a mí me asombró, que él no se espantó cuando dijeron tus hijos cayeron muertos. No, lo que a él más le dolió, que le dijo, y se robaron el arca de Dios. Ahí fue que él cayó. Tanto impactó el arca de Dios en la vida de ellos, que Elí sabía lo que era el arca de Dios. Y no conforme a eso, su nuera que estaba al lado, su nuera, dice que estaba para dar a luz, y dio a luz y murió también. O sea que el juicio de Dios, ¿qué nos muestra esto? Que el juicio de Dios no nomás me cae a mí, me cae a mi casa también. Nos cae a nuestra casa, aunque queramos o no. Porque el pueblo había fallado, porque el pueblo había pecado, porque el pueblo había dejado los mandamientos de Dios. Y no estamos así viviendo en este momento, ¿verdad? Así estamos en este. Dios quiere, queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y que el Salmo 91, y que Jehová es mi pastor y nada me faltará, que es el salmo más hablado. Pero no estamos bien delante de Dios, y Dios no nos va a bendecir así. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Elí? Cuando escuchó la mala noticia, no le impactó, como les digo, cuando murieron sus hijos, sino que el arca, la presencia de Dios se había ido de ellos. Y Dios había cumplido la palabra que le había dicho a Samuel cuando hizo el llamado de Dios. Cuando Dios le llamó a Samuel, estaba Elí ahí. Y dice la escritura que Elí sabía. Miren, hermano, hay gente que saben que están mal delante de Dios y no se ponen a cuentas delante de Dios. Porque Elí sabía que estaba mal. Cuando Dios le habló a Samuel, él reconoció. Elí le dijo, no, pues si vuelves a escuchar, heme aquí. Es el Señor que te está llamando. Y él sabía que venía juicio por él, porque dice que le dijo, no me encubras, le dijo a Samuel, no me encubras. ¿Qué fue lo que Jehová te dijo? Él le dijo, pues va a haber juicio a tu casa. O sea, él sabía que estaba mal. Él sabía que no les tomaba a sus hijos. Él sabía que andaba en pecado. Él sabía que Dios le iba a condenar, pero no hacía caso. No quiso estorbar a sus hijos. Para el propósito que tenía Dios con ellos, era algo muy bueno, pero no estaban en obediencia. Entonces el rey David sabía la importancia que era tener el arca de Dios. En el segundo de Samuel, vamos a leer segunda de Samuel. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver aquí en segunda de Samuel 6:12. La importancia que es la escritura. Siempre me gusta usar la escritura, ¿no? Segunda de Samuel 6:12 dice así. Fue dado aviso, esto se lo voy a leer un poquito largo para que lo entendamos. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Recuerden que aquí ya el arca había sido llevada, ya la habían rescatado, ya iban por ella. Jehová ha dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, y todo lo que tenía causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, el sacrificio, un buey y el carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido y trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. O sea que hay gente que nos va a criticar, hermanos, por servir a Dios. Hay gente que nos va a juzgar. No era cualquier persona que estaba juzgando al rey David, era su propia esposa. Era una señora conocedora de la palabra. Era una gente que sabía quién era Dios y qué era lo que Dios
quería del pueblo, pero juzgó al mismo rey. Pero eso fue el segundo intento, porque el primer intento que ellos hicieron, dice la escritura, que ellos iban por el arca, pero uno de los hijos, no me recuerdo el nombre, perdón, que su nombre es Usa, dice que él quiso agarrar el arca cuando estaba sacudiendo el arca, y quiso meter la mano, porque los bueyes iban caminando, avanzando, y cuando él quiso meter la mano, Dios lo tiró ahí y lo mató. Y no es así hasta ahora. Queremos servirle a Dios a nuestra manera, y no podemos servirle a Dios a nuestra manera. Usa cayó muerto porque él sabía, y el rey David se entristeció porque él sabía que no podía servirle a Dios así. Para la obra de Dios, Dios no necesita nuestra ayuda, hermanos. Solo estar en obediencia, solo hacer la voluntad de Dios, y Dios se encarga de traer. Ahora díganme, ¿creen que Dios fue malo al tirar a Usa a él lo mató? No lo tiró, lo mató. No. Dios no fue malo, simplemente que hay gente que sabe lo que está bien y lo que está mal delante de Dios, pero lo que esté mal, pero Dios conoce mi corazón. Pero que tú juzgas, no juzgas porque vas a ser juzgado también. O con la misma que vara que vas a ser medido. Hermanos, hemos caído en una confusión del evangelio como no tienen idea. La Biblia dice que el Dios de ayer, el de mañana va a ser el Dios de siempre. Amén. Como le sirvió el pueblo judío, el pueblo de Israel, así le tenemos que servir nosotros. Por eso dice la Biblia que todo el que quiera acercarse a Dios, crea que le hay, crea que ahí está. Amén. Y cuando uno habla delante de Dios, Dios nos escucha, hermanos. Eso es lo que dice la escritura. El rey David sabía que se tenía que llevar el arca, porque sabía la importancia que era estar en la presencia de Dios, así como Moisés. Los profetas sabían que era la presencia de Dios, sabían quién era Dios, no lo veían. De hecho dice que la Biblia que Dios miró, que Moisés dijo después de mirar, Señor, pues yo no te he visto, tú me hablas, yo te escucho, Señor, pero quisiera ver tu rostro. Y dijo, no puedes ver mi rostro, por más santo que seas, si quieres estar aquí, no puedes ver mi rostro, pero te voy a permitir una cosa, que veas mi espalda. Dice la Biblia que estaba en el monte, que estaba en el monte 40 días, ayunó, y ahí fue donde miró el Señor, nomás la espalda. Tanta era la presencia de Dios que cuando Moisés bajó, él no se había dado cuenta que estaba en presencia de Dios, y que la gente se espantaba porque su rostro resplandecía, y él no lo miraba, hermanos. Cuando uno está en comunión con Dios, uno está en lectura, uno está en ayuno, la gente se da cuenta, hermanos. Nosotros no, pero la gente te mira, tú tienes algo ahí. No, pero es que tú tienes algo. Entonces dice que el pueblo lo miró y les dio miedo, porque la presencia de Dios es servirle al Señor con temor y temblor. Dios es un Dios temible, Dios es fuego consumidor, y por eso tiene que castigar el pecado de todos. Entonces por eso cuando él fue a Moisés fue allá, y le dijo al Señor, mira Señor, ya Dios le había dado instrucciones, y le dijo, bueno, tú vas a sacar tu pueblo, vas a ver. Y él le dice, mira Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si la presencia no va conmigo, no me lleves al trabajo. Si tu presencia no va conmigo, no me dejes que yo me vaya de este lugar. Si tu presencia no va conmigo, no me dejes que yo haga esto, Señor. Yo necesito que tu presencia vaya conmigo a donde quiera que vaya. Porque el Dios de ayer es igual el de hoy, el de mañana y el de siempre. Y por eso sabían que la importancia del arca de la alianza era que Dios estuviera ahí. Porque hermanos, sin Dios no somos nada. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, sin Dios no somos nada. Porque polvo somos y al polvo iremos. Pero el que vive delante de Dios, tu cuerpo se queda aquí y vuelas con Jesucristo. O sea, el arca de la alianza trae unas cosas tan importantes, tan como saborear, que la verdad yo quedé impactado. Cómo Dios derriba ídolos, cómo Dios derriba cada estrategia humana, cómo Dios derriba las estrategias de Satanás, que Dios nos quiere hacer que seamos animales. No es cierto. Así como Moisés le dice a Dios en el Éxodo 33:15, por si alguien lo quiere anotar, así fue como Dios trató con Moisés.
trató con el rey David y también va a tratar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cada quien tiene un propósito que Dios tiene que cumplir. Simplemente es que uno tiene que estar ahora sí que al servicio de Dios. Hay una porción que es en Jueces 16:23. Hay un hombre en Jueces. Hay un hombre en Jueces que se llama Sansón. 16:23. 16:23. Vamos a leer sus palabras. En Jueces 16:23 dice la escritura que ya los filisteos estaban celebrando que agarraron a Sansón y lo llevaron al templo de Dagón. Dice Jueces, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alejarse. Y dijeron, nuestro Dios entró en nuestras manos, entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó a nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. ¿Quién era Sansón? Sansón era un ungido de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que Dios había llamado para un propósito, que Dios había ungido para que él cumpliera el propósito de Dios. Pero aquí Dios nos muestra el libre albedrío del ser humano, que Dios lo llamó, pero él no obedeció. Él quiso servirle a Dios a su manera. ¿Por qué? Porque dice la escritura que él andaba con mujeres que no eran de Dios. Pero Dios tuvo misericordia al último, porque dice la escritura en Jueces, en el mismo capítulo 6:30, dice, y dijo Sansón, muera yo. Cuando ya Sansón, la Biblia dice que nos muestra que Dios tenía un propósito para Sansón, pero por querer Sansón hacer las cosas a su manera, fue un completo fracaso. Pero Dios lo había llamado con un propósito. Dice que él, cuando él se dio cuenta que los filisteos estaban haciendo escarnio de él, dijeron, pues un día en celebración, trajeron a Sansón y estaban bebiendo los filisteos y dijeron, pues tráenos a Sansón para que nos divierta. El hijo de Dios, porque es un hijo de Dios, Sansón. Le hablo de Sansón. Dice, pues tráenos ahí al hijo de Dios, pues a Sansón para que nos divierta. Los filisteos estaban sirviéndole como le sirve al mundo a su Dios. Tomando, bebiendo, fumando, riéndose, bailando. Y nos hace el payaso que nos haga que reír. Dice que lo sacaron, pero ya le habían dañado los ojos. Entonces dice Sansón, la Biblia no dice que él estaba arrepentido, pero yo lo creo que sí, porque dice la escritura que fueron por él y él dijo, ay, me pueden poner en los muros del templo, no puedo parar. Pero dice la escritura de una forma, por ejemplo, cuando uno lee la escritura hay que poner el sentimiento, hay que meterse al cuadro, al panorama para uno sentir la emoción, la tristeza o la historia. Dice que él dijo, Señor, ayúdame, por última vez ayúdame, para que yo vengue a estos filisteos que han dañado mis ojos. Entonces dice la escritura que él agarró el muro, clamó a Dios y Dios le respondió. Agarró el muro, ¡pum! Ahí destruyó a los filisteos y junto con Dagón los destruyó ahí. Gloria a Dios. Ahí fue donde Dios les dio. Y también dice que Dios le respondió y ya fue que pudo vengar Sansón su muerte. Y ahí fue Dios glorificado, para que vean que los dioses del mundo no van a sobresalir, no van a sobrevivir. El único Dios vivo que tenemos es Jesús. Amén. Voy a concluir con esto, hermanos. Hay un hombre en la escritura que se llama Casa de Obed-Edom, donde el rey David fue a traer el arca
Está en el mismo 2 de Samuel 6:12. 2 de Samuel 6:12. Cuando él fue, rey David sabía que el pueblo tenía el arca, le llevaron a Obed-edom. 2 de Samuel 6:12. Aquí está. Fue dado al rey David, el rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios en casa de Obed-edom a la ciudad de David. Fue porque Dios había bendecido la casa de Obed-edom, porque ahí estaba el arca de Dios. Cuando uno hace la voluntad de Dios y uno no lee la Biblia en el Salmo 91 a las 12 de la noche, si no leemos la Biblia a toda hora y sabemos que Dios nos va a bendecir por medio de la obediencia y por medio de su palabra, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a prosperar. Eso no es una promesa de Dios, sino la promesa de Dios que nos vamos a ir con Él. Pero dice la Biblia que hay añadiduras. Tú haces la voluntad de Dios y Dios te bendice. Y cuando Dios no nos bendice, pues así es Dios. No podemos juzgar a Dios ni renegar a Dios, sino seguir adelante con Dios. Y ahí estaba el arca del pacto, o el arca de la alianza, o el arca de Dios en la casa de Obed-edom, y ya Dios lo bendijo. Dios lo bendijo a él. Y sabemos que cuando el arca de Dios andaba en lugares equivocados, que la gente le quería hacer, lo que hubo es juicio, lo que hubo es muerte, lo que hubo es destrucción. Y así Dios nos manda ahora, tener el arca del pacto en nuestro corazón. ¿A dónde llevas tú el arca del pacto que vive en ti? ¿A dónde la llevas? Cuando tú vas al supermercado, está el arca del pacto. Cuando tú vas a la escuela, cuando tú vas a tu trabajo, el arca del pacto está en ti. Es la presencia de Dios, es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en nuestros corazones, está en nuestras vidas. ¿Qué testimonio estás dando tú sobre Dios? Gloria. Tú puedes llevar el arca del pacto a donde tú quieras. Te puedes meter a un lugar malo, a un lugar bueno, pero va a haber juicio y vas a dar cuenta a Dios. Hasta aquí mi parte y que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén.